El arte de amar, Erich Fromm. La unión por la conformidad no es intensa y violenta, es calma, dictada por la rutina, y por ello mismo suele resultar insuficiente para aliviar la angustia de la separidad. La frecuencia del alcoholismo, la ficción a las drogas, la sexualidad compulsiva y el suicidio en la sociedad occidental contemporánea constituyen los síntomas de ese fracaso relativo de la conformidad tipo rebaño. Más aún, tal solución afecta fundamentalmente a la mente y no el cuerpo, por lo cual es menos efectiva que la solución orgástica. La conformidad tipo rebaño ofrece tan solo una ventaja: es permanente y no apasmódica. El individuo es introducido en el patrón de conformidad a la edad de 3 o 4 años y a partir de ese momento nunca pierde el contacto con el rebaño. Aún su funeral, que él anticipa como su última actividad social importante, está estrictamente de acuerdo con el patrón. Además de la conformidad como forma de aliviar la angustia que surge de la separidad, debemos considerar otro factor de la vida contemporánea: el papel de la rutina en el trabajo y en el placer. El hombre se convierte en 8 horas de trabajo, forma parte de la fuerza laboral, de la fuerza burocrática de empleados y empresarios. Tiene muy poca iniciativa. Su tarea está prescrita por la organización del trabajo. Incluso hay muy poca diferencia entre los que están en los peldaños inferiores de la escala y los que han llegado más arriba. Aún los sentimientos están prescritos: alegría, tolerancia, responsabilidad, ambición y habilidad para llevarse bien con todo el mundo sin inconvenientes. Las diversiones están rutinadas en forma similar, aunque no tan drástica. Los clubes de libros seleccionan el material de lectura, los dueños de cinematógrafos y salas de espectáculos las películas y pagan además la propaganda respectiva. El resto también es uniforme: el paseo con el coche del domingo, la sesión de televisión, la partida de naipes, las reuniones sociales. Desde el nacimiento hasta la muerte, de lunes a lunes. De la mañana a la noche todas las actividades están rutinadas y prefabricadas. ¿Cómo puede un hombre preso en esta red de actividades rutinarias recordar que es un hombre, un individuo único, al que solo le ha sido otorgado una única oportunidad de vivir, con esperanza y desilusiones, con dolor y temor, con el anhelo de amar y el miedo a la nada y a la separidad? Una tercera manera de lograr la unión reside en la actividad creadora, sea la del artista o del artesano. En cualquier tipo de tarea creadora, la persona que crea se une con su material, que representa el mundo exterior a él, sea con carpintero que construye una mesa, un joyero que fabrica una joya, el campesino que siembra el trigo o el pintor que pinta una tela. En todos los tipos de trabajo creador, el individuo y su objeto se toman uno. El hombre se une al mundo en el proceso de creación. Esto, sin embargo, solo es válido para el trabajo productivo. Para la tarea en la que yo planeo, produzco, veo el resultado, mi labor. Actualmente es el proceso de trabajo de un empleado o un obrero en las interminables cadenas. Poco queda de esa cualidad unificadora del trabajo. El trabajo se convierte en un expediente de la máquina o de la organización burocrática. Ha dejado de ser él, y por eso mismo no se produce ninguna unión aparte de la que se logra por medio de la conformidad. La unidad alcanzada por medio del trabajo productivo no es impersonal. Lo que se logra es la fusión orgánica en transitoria, la proporcionada por la conformidad es sólo presudio unidad. Por lo tanto, constituye meras respuestas parciales al problema de la existencia. La solución plena está en el logro de la unión interpersonal. La función con otras personas en el amor
Ese deseo de función interpersonal es el impulso más poderoso que existe en el hombre. Constituye su pasión más fundamental, la fuerza que sostiene a la raza humana, el clan, a la familia y a la sociedad. La incapacidad para alcanzarlo significa insania o destrucción del mismo o de los demás. Sin amor, la humanidad no podría existir un día más. Sin embargo, si llamamos amor el logro de la unión interpersonal, nos vemos frente a una serie de dificultades. La fusión puede lograrse en distintas formas y la diferencia no son menos significativas que los que tienen de común las diversas formas del amor. ¿Deberíamos llamar amor a todas ellas? ¿O tendríamos que reservar la palabra amor únicamente para una forma específica de unión? Una forma que ha sido la virtud ideal de todas las grandes religiones y sistemas filosóficos humanísticos en los cuales 1000 años de historia occidental y oriental. Como ocurre con todas las dificultades semánticas, la respuesta solo puede ser arbitraria. Lo importante es que sepamos a qué clase de unión nos referimos cuando hablamos del amor. ¿Trátase del amor como solución madura del problema de la existencia? ¿O nos referimos a esa forma inmadura de amar que podríamos llamar unión simbiótica? En los pasajes siguientes solo usaré el término amor para designar la primera alternativa. Comenzaré el examen del amor con la segunda. La unión simbiótica tiene su patrón biológico en las relaciones entre la madre embarazada y el feto. Son dos y sin embargo uno solo. Viven juntos. Se necesitan mutuamente. El feto es parte de la madre y recibe de ella cuanto necesita. La madre es su mundo, por así decirlo. Lo alimenta, lo protege, pero también su propia vida se ve realzada por él. En la unión simbiótica psíquica, los dos cuerpos son independientes, pero psicológicamente existe el mismo tipo de relación. La forma pasiva de la unión simbiótica es la sumisión, o para usar un término clínico, el masoquismo. La persona masoquista escapa del intolerable sentimiento de aislamiento y separatidad, convirtiéndose en una parte de otra persona que la dirige, la guía, la protege, que es su vida y el aire que respira, por así decirlo. Se exagera el poder de aquel que uno se somete, se trate de una persona o de un dios. Él es todo, yo soy nada, salvo en la medida en que forman parte de él. Como tal, comparto su grandeza, su poder, su seguridad. La persona masoquista no tiene que tomar decisiones, ni correr riesgos, nunca está sola, pero no es independiente, carece de inseguridad, no ha nacido aún totalmente. En un contexto religioso, el objeto de la adoración recibe el hombre de ídolos en el contexto secular de la relación amorosa masoquista. El mecanismo esencial de la idolatría es el mismo. La relación masoquista puede estar mezclada con deseo físico sexual. En tal caso, trátese de una sumisión de la que no solo participa la mente, sino también todo el cuerpo. Puede ser una sumisión masoquista ante el destino, la enfermedad, la música rítmica, el estado orgánico producido por drogas o por un trance hipnótico. En todos los casos, las personas renuncian a su integridad, se convierten en un instrumento de alguien o algo exterior a él. No se necesita resolver el problema de la existencia por medio de la actividad productiva. La forma activa de la fusión simbiótica es la dominación, o para utilizar el término correspondiente a masoquismo, el sadismo. La persona sádica quiere escapar de su soledad y de su sensación de estar aprisionada, haciendo de otro individuo una parte de sí misma. Se siente acrecentada y realzada incorporando a otra persona que la adora. La persona sádica es tan dependiente de la
enfermiza como esta de aquella. Ninguna de las dos pueden vivir sin la otra. La diferencia solo radica en que la persona sádica domina, explota, lastima y humilla, y la masoquista es dominada, explotada, lastimada y humillada. En un sentido realista, la diferencia es considerable en un sentido emocional profundo. La diferencia no es mayor que la que ambas tienen en común, la fusión sin seguridad. Desde ese punto de vista, tampoco es sorprendente encontrar que, por lo general, una persona reacciona tanto en forma sádica como masoquista, habitualmente con respecto a objetos diferentes. Hitler reaccionaba sádicamente frente al pueblo, pero con una actitud masoquista hacia el destino, la historia, el poder superior, a la naturaleza. Su fin, el suicidio en medio de la destrucción general. Es tan característico como lo fueron sus sueños de éxito, el dominio total. En contraste, con la única simbiótica, el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. El amor es un poder activo en el hombre, un poder que atraviesa la barrera que separa al hombre de su semejante y lo une a los demás. El amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento y separidad, y no obstante le permite ser el mismo, mantener su integridad. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y, no obstante, siguen siendo dos. Si decimos que el amor es una actividad, nos vemos frente a una dificultad que reside en el significado ambiguo de la palabra actividad. En el sentido moderno del término actividad, denota que acción que, mediante un gesto de energía, produce un cambio en la situación existente. Así, un hombre es activo si atiende su negocio, estudia medicina, trabaja en una cadena sin fin, construye una mesa o se dedica a los deportes. Todas esas actividades tienen en común el estar dirigidas hacia una meta exterior. Lo que no se tiene en cuenta es la motivación de la actividad. Consideremos, por ejemplo, el caso del hombre al que una profunda sensación de inseguridad y soledad impulsa a trabajar incesantemente, o del otro movido por la ambición o el ansia de riqueza. En todos esos casos, la persona es esclava de una pasión, y en realidad su actividad es una pasividad, puesto que está impulsada, es la que sufre la acción, lo que la realiza. Por otra parte, se considera pasivo a un hombre que está sentado inmóvil y contemplativo, sin otra finalidad o propósito que experimentarse a sí mismo y su unidad con el mundo, porque no hace nada. En realidad, esa actitud de concentrada meditación es la actividad más elevada, una actividad del alma, y solo es posible bajo la condición de libertad e independencia interiores. Uno de los conceptos de actividad, el moderno, se refiere al uso de energía para el logro de fines exteriores. El otro, el uso de los poderes inherentes del hombre, se produzca o no cambios externos. Spinoza formuló con suma claridad el segundo concepto de actividad, distinguiendo entre efectos activos y pasivos, entre acciones y pasiones. En el ejercicio de un efecto activo, el hombre es libre, es el amo de su efecto. En el efecto pasivo, el hombre se ve impulsado, es objeto de motivaciones de las que no se percata. Spinoza llega de tal modo a afirmar que la virtud y el poder son una y las mismas cosas. La envidia, los celos, la ambición, todo tipo de avidez son pasiones. El amor es una acción, la práctica de un poder humano, que solo puede realizarse en la libertad y jamás como resultado de una compulsión. El amor es una actividad, no un efecto pasivo. Es un estar continuado, no un súbito arranque. En el sentido más general, puede describirse el carácter activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir.
¿Qué es dar? Por simple que parezca, la respuesta está en realidad plena de ambigüedades y complejidades. El malentendido más común consiste en superar que dar significa renunciar a algo, privarse de algo, sacrificarse. La persona cuyo carácter no se ha desarrollado más allá de la etapa correspondiente de la orientación receptiva, experimenta de esa manera el acto de dar. El carácter mercantil está dispuesto a dar, pero solo a cambio de recibir. Para él, dar sin recibir significa una estafa. La gente cuya orientación fundamental no es productiva vive al dar como un empobrecimiento, por lo que se niega generalmente a hacerlo. Algunos hacen del dar una virtud, es el sentido de un sacrificio. Sienten que, puesto que es doloroso, se debe dar, y creen que la virtud de dar está en el acto mismo de aceptación del sacrificio. Para ellos, la norma de que es mejor dar que recibir significa que es mejor sufrir una privación que experimentar alegría. Para el carácter productivo, dar posee un significado totalmente distinto. Constituye la más alta expresión de potencia. Es el acto mismo de dar experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder. Tal experiencia de vitalidad y potencia exaltada se llena de dicha. Me experimento a mí mismo como desbordante, pródigo vivo y por lo tanto dichoso. Dar produce más felicidad que recibir. No porque sea una privación, sino porque es el acto de dar, está la expresión de mi vitalidad. Si explicamos ese principio a diversos fenómenos específicos, advertiremos fácilmente su validez. Encontramos el ejemplo más elemental en la esfera del sexo. La culminación de la función sexual radica en el acto de dar. El hombre se da a sí mismo, da su órgano sexual a la mujer en el momento del orgasmo. Le da su semen. No puede dejar de darlo si es potente. Si no puede dar, es impotente. El proceso no es diferente a la mujer. Si bien algo más complejo, también ella se da. Permite el acceso al núcleo de su feminidad en el acto de recibir. Ella da si es incapaz de ese dar, si solo puede recibir. Es frígida. En su caso, el acto de dar vuelve a producirse. No es su función de amante, sino como madre. Ella se da al niño que crece en su interior, le da su leche cuando nace, le da el calor de su cuerpo. No dar le resultaría doloroso. En la esfera de las cosas materiales, dar significa ser rico. No es rico el que tiene mucho, sino el que da mucho. El avaro que se preocupa angustiosamente por la posible pérdida de algo es, desde el punto de vista psicológico, un hombre indigente, empobrecido por mucho que posea. Quien es capaz de dar de sí es rico. Se siente a sí mismo como alguien que puede entregar a los demás algo de sí. Solo un individuo privado de todo lo que está más allá de las necesidades elementales para la subsistencia sería incapaz de gozar con el acto de dar cosas materiales. La experiencia diaria demuestra, empero, que lo que cada persona considera necesidades mínimas dependen todo de su carácter como de sus posesiones reales. Está bien sabido que los padres están más inclinados a dar que los ricos. No obstante, la pobreza que sobrepasa en cierto límite puede impedir dar, y es, en consecuencia, degradante, no solo a causa del sufrimiento directo que ocasiona, sino porque priva a los pobres de la alegría de dar. Sin embargo, la esfera más importante del dar no es de las cosas materiales, sino el dominio del específicamente humano. ¿Qué le da una persona a la otra? Da de sí misma, de lo más precioso que tiene, de su propia vida. Ello no significa necesariamente que sacrifica su vida por la otra, sino que da lo que está vivo en él.
Da de su alegría, de su interés, de su compasión, de su conocimiento, de su humor, de su tristeza, de todas las expresiones y manifestaciones de lo que está vivo en él. Al dar así de su vida, enriquece a la otra persona, realza el sentimiento de vida de la otra, al exaltar el cuyo propio no da con el fin de recibir. Dar es de por sí una dicha exquisita, pero al dar no puede dejar de llevar a la vida algo en otra persona, y eso que nace a la vida se refleja a su vez sobre ella. Cuando da verdaderamente no puede dejar de recibir lo que se le da en cambio. Dar implica hacer de la otra persona un dador, y ambas comparten la alegría de lo que han creado. Algo nace en el acto de dar, y las dos personas involucradas se sienten agredidas a la vida que nace para ambas, en lo que toca específicamente al amor. Eso significa el amor es un poder que produce amor. La importancia es la incapacidad de producir amor. Marx ha expresado bellamente este pensamiento. Supongamos, dice, al hombre como hombre y su relación con el mundo en su aspecto humano, y podremos intercambiar amor solo por amor, confianza por confianza, etc. Si se quiere disfrutar del arte, se debe poseer una formación artística. Si se desea tener influencia sobre otra gente, se debe ser capaz de ejercer una influencia estimulante y alentadora sobre la gente. Cada una de nuestras relaciones con el hombre y con la naturaleza debe ser una expresión definida de nuestra vida real, individual, correspondiente, el objeto de nuestra voluntad. Si amamos sin producir amor, es decir, si nuestro amor como tal produce amor, si por medio de una expresión de vida como persona que amamos, no nos convertimos en personas amadas, entonces nuestro amor es impotente, es una desgracia. Pero no solo es lo que atañe al amor, dar significa recibir. El maestro aprende de sus alumnos, el auditorio estimula al actor, el paciente cura a su psicoanalista, siempre y cuando no se traten como objetos, sino que estén relacionados entre sí en forma genuina y productiva. Apenas si es necesario destacar el hecho de que la capacidad de amar como acto de dar depende del desarrollo caracterológico de persona. Presupone el logro de una orientación predominante productiva en la que la persona ha superado la dependencia, la omnipotencia narcisista, el deseo de explotar a los demás o de acumular y adquirir fe en sus propios poderes humanos y coraje para confiar en su capacidad de alcanzar el logro de sus fines. En la misma medida en que carece de tales cualidades, tiene miedo de darse y, por tanto, de amar. Además del elemento de dar, el carácter activo de amor se vuelve evidente en el hecho de que implica ciertos elementos básicos, comunes a toda la forma del amor. Esos elementos son cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Que el amor implica cuidado es especialmente evidente en el amor de una madre por su hijo. Ninguna declaración de amor por su parte nos parecería sincera si viéramos que descuida al niño, si deja de alimentarlo, de bañarlo, de proporcionarle bienestar físico, y creemos en su amor si vemos que cuida al niño. Lo mismo ocurre incluso con el amor a los animales y las flores. Si una mujer nos dijera que ama a las flores y viéramos que se olvida de regarlas, no creeríamos que en su amor a las flores. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Cuando falta tal preocupación activa, no hay amor. En el libro de Jonás se describe en forma sumamente bella este elemento del amor.
Dios le ha dicho a Jonás que vaya a Nínive para advertir a sus habitantes que serían castigados si no abandonan sus prácticas perversas. Jonás huye de su misión porque teme que la gente de Nínive se arrepienta y que Dios los perdone. En un hombre como un poderoso sentido del orden y de la ley, pero sin amor, sin embargo, el tratar de escapar se encuentra en el vientre de una ballena, que simboliza el estado de aislamiento y reclusión que ha provocado en él su falta de amor y de solidaridad. Dios lo salva y Jonás va a Nínive, predica ante los habitantes tal como Dios se lo ha mandado, y ocurre aquello que él tanto temía. Los hombres de Nínive se arrepienten de sus pecados, abandonan sus malos hábitos y Dios los perdona y decide no destruir la ciudad. Jonás se siente hondamente enojado y apesadumbrado. Él quería justicia, no misericordia. Por fin encuentra cierto consuelo en la sombra de un árbol, que Dios ha hecho crecer para protegerlo del sol. Pero cuando Dios hace que el árbol se seque, Jonás se deprime y se queja airadamente a Dios. Dios responde: Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 129,000 personas que no conoce su mano derecha ni su mano izquierda, y mucho menos animales? La respuesta de Dios a Jonás se debe entender simbólicamente. Dios le explica a Jonás que la esencia del amor es trabajar por algo y hacer crecer, que el amor y el trabajo son inseparables. Se ama aquello por lo que se trabaja y se trabaja por lo que se ama. El cuidado y la preocupación implica otros aspectos del amor, es de la responsabilidad. Hoy en día se suele usar ese término para denotar un deber, algo impuesto desde el exterior, pero la responsabilidad en su verdadero sentido, en un acto enteramente voluntario, constituye mi respuesta a las necesidades expresadas o no de otro ser humano. Ser responsable significa estar listo y dispuesto a responder. Jonás no se sentía responsable ante los habitantes de Nínive. Él, como Caín, podía preguntar: ¿soy yo el guardián de mi hermano? La persona que ama responde: la vida de su hermano no es solo asunto de su hermano, sino propia. Se siente tan responsable por su semejante como por sí mismo. Tal responsabilidad, en el caso de la madre y su hijo, atañe principalmente al cuidado de las necesidades físicas, en el amor entre adultos, a las necesidades psíquicas de la otra persona. La responsabilidad podría degenerar fácilmente en dominación y posesividad, si no fuera por un tercer componente del amor, el respeto. Respeto no significa temor y sumisa reverencia. Denota, de acuerdo con la raíz de la palabra respirese igual mirar, la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desarrolle tal como es. De ese modo, el respeto implica la ausencia de explotación. Quiero que la persona amada crezca y se desarrolle por sí misma, en la forma que les es propia, y no para servirme. Si amo a la otra persona, me siento uno con ella, pero con ella tal cual es, no como yo necesito que sea, como un objeto para mi uso. Es obvio que el respeto solo es posible si yo he alcanzado independencia. Si puedo caminar sin muletas, sin tener que dominar ni explotar a nadie, el respeto solo existe sobre la base de la libertad.
Dice que una vieja canción francesa, el amor es hijo de la libertad, nunca de la dominación. Respetar a una persona sin conocerla no es posible. El cuidado y la responsabilidad serían ciegos si no los guiara el conocimiento. El conocimiento sería vacío si no lo motivara la preocupación. Hay muchos niveles de conocimiento al que constituye un aspecto del amor, no se detiene en la periferia, sino que penetra hasta el meollo. Solo es posible cuando puedes trascender la preocupación por sí mismo y ver a la otra persona en sus propios términos. Puedo saber por ejemplo, que una persona está encolarizada aunque no le demuestre abiertamente, pero puedo llegar a conocerla más profundamente aún. Sé entonces que está angustiada e inquieta, que se siente sola, que se siente culpable. Sé entonces que su cólera no es más que la manifestación de algo más profundo, y la veo angustiada e inquieta, es decir, como una persona que sufre y no como una persona enojada. Pero el conocimiento tiene otra relación más fundamental con el problema del amor, la necesidad básica de fundirse con otra persona para trascender de este modo la prisión de la propia separidad. Se vincula de modo íntimo con otro deseo específicamente humano, el de conocer el secreto del hombre. Si bien la vida es su aspecto meramente biológico, es un milagro y un secreto. El hombre en sus aspectos humanos, en un impenetrable secreto para sí mismo y para sus semejantes. Nos conocemos y a pesar de todos los esfuerzos que podemos realizar, no nos conocemos. Conocemos a nuestro semejante y sin embargo no los conocemos, porque no somos una cosa y tampoco lo son nuestros semejantes. Cuanto más avanzamos a las profundidades de nuestro ser, el ser de los otros, más nos elude la meta del conocimiento. Sin embargo, no podemos dejar de sentir el deseo de penetrar en el secreto del alma humana, en el núcleo más profundo que es él. Hay una manera desesperada de conocer el secreto. Es el poder absoluto sobre otra persona, el poder que le hace hacer lo que queremos, sentir lo que queremos, pensar lo que queremos, que la transforma en una cosa, nuestra pasión. El grado más intenso de ese intento de conocer consiste en los extremos del sadismo, el deseo y la habilidad de hacer sufrir a un ser humano, de torturarlo, de obligarlo o traicionar su secreto en su sufrimiento. En ese anhelo de penetrar en el secreto del hombre y por lo tanto en el nuestro, reside una motivación esencial de la profundidad y la intensidad de la crueldad y la destructividad. Isaac Babel ha expresado tal idea en una forma muy sucinta. Recuerda a un oficial compañero suyo en la guerra civil rusa, quien acababa de matar sus puntapiés a su ex amo con un disparo, digamos así. Con un disparo uno solo se libra uno de un tipo. Con un disparo nunca se llega al alma. ¿Dónde está el tipo y cómo se presenta? Pero yo no ahorro fuerzas, y más de una vez he pisoteado a un tipo durante más de una hora. ¿Sabes qué quiero llegar a saber qué es realmente la vida? ¿Cómo es la vida? Es frecuente que los niños tomen abiertamente ese camino hacia el conocimiento. El niño desarma algo y deshace para conocerlo, o destroza un animal, cruelmente arranca las alas de una mariposa para conocerla, para obligarla a revelar su secreto. La crueldad misma está motivada por algo más profundo, el deseo de conocer el secreto de las cosas y de la vida. Otro camino para conocer el secreto es el amor. El amor es la penetración activa en las otras personas, en la que la unión satisface mi deseo de conocer. Acto de fusión. Te conozco, me conozco a mí mismo, conozco a todos y no conozco nada. Conozco de la única manera en la que
conocimiento de lo que está vivo le es posible al hombre, por la experiencia de la unión, no mediante algún conocimiento proporcionado por nuestros pensamientos. El sadismo está motivado por el deseo de conocer el secreto, y sin embargo, permanezco tan ignorante como antes. He destrozado completamente al otro ser y sin embargo, no he hecho más que separarlo en pedazos. El amor es la única forma de conocimiento que en el acto de unión satisface mi búsqueda. En el acto de amar, de entregarse, en el acto de penetrar en la otra persona, me encuentro a mí mismo. Me descubro, nos descubro ambos, descubro al hombre. El anhelo de conocernos a nosotros mismos y de conocer a nuestros semejantes fue expresado en el lema délfico: conócete a ti mismo. Tal es la fuerza primordial de toda psicología, pero puesto que deseamos conocer todo el hombre, su más profundo secreto, el conocimiento corriente, el que procede solo del pensamiento, nunca puede satisfacer dicho deseo. Aunque llegamos a conocernos muchísimo más, nunca alcanzaremos el fondo. Seguiremos siendo un enigma para nosotros mismos, y nuestros semejantes seguirán siendo para nosotros. La única forma de alcanzar el conocimiento total consiste en el acto de amar. Ese acto trascendente del pensamiento, trasciende de las palabras. Es una zumbullida temeraria en la experiencia de la unión. Sin embargo, el conocimiento del pensamiento, es decir, el conocimiento psicológico, es una condición necesaria para el pleno conocimiento en el acto de amar. Tengo que conocer a la otra persona y a mí misma objetivamente, para poder ver su realidad, o más bien para dejar de lado las ilusiones, mi imaginación irracionalmente deformada de ella. Solo conociendo objetivamente a un ser humano, puedo conocerlo en su esencia última, en el acto de amar. El problema de conocer al hombre es paralelo al problema religioso de conocer a Dios. En la teología occidental convencional se intenta conocer a Dios por medio del pensamiento, de afirmaciones acerca de Dios. Se supone que puedo conocer a Dios en mi pensamiento, en el misticismo, que es el resultado del monoteísmo. ¿Cómo trataré de demostrar más adelante? Me renuncia el intento de conocer a Dios por medio del pensamiento, y se le reemplaza por la experiencia de la unión con Dios, en la que ya no hay lugar para el conocimiento acerca de Dios. Sin tal conocimiento es necesario la experiencia de la unión con el hombre, o desde un punto de vista religioso, con Dios, no es modo alguno irracional. Por el contrario, y como él señaló, Albert, es la consecuencia del racionalismo, su consecuencia más audaz y radical. Se busca en nuestro conocimiento de las limitaciones fundamentales y no occidentales de nuestro conocimiento, en el conocimiento de que nunca captaremos el secreto del hombre y del universo, pero que podemos conocerlo. Sin embargo, en el acto de amar, la psicología como ciencia tiene limitaciones, y así como las consecuencias lógicas de la teología en el misticismo, así las consecuencias últimas de la psicología es el amor. Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento son mutuamente interdependientes. Constituyen un síndrome de actividad que se encuentran en las personas maduras. Esto es, en la persona que desarrolla productivamente sus propios poderes, que solo desea poseer lo que han ganado con su trabajo, que ha renunciado a los sueños narcisistas de omnipotencia y omnisapiencia, que ha adquirido humildad basada en esa fuerza interior que solo la genuina actividad productiva puede proporcionar. Hasta ahora he hablado sobre el amor como forma de superar la separatidad humana, como la realización del anhelo de unión, pero por encima de la necesidad universal existencial de unión surge otra más específica y de orden biológico: el deseo de unión entre los polos masculino y femenino,
La idea de tal polarización está notablemente expresada en el mito de que originariamente el hombre y la mujer fueron uno, que los dividieron por la mitad y que desde entonces cada hombre busca la parte femenina de sí mismo que ha perdido, pero unirse nuevamente con ella. La misma idea de la unidad original de los sexos aparece también en la Biblia, donde Eva es hecha de una costilla de Adán. Si bien en ese relato concebido en el espíritu del patriarcalismo, la mujer se considera secundaria al hombre. El significado del mito es bastante claro. La polarización sexual lleva al hombre a buscar la unión con el otro sexo. La polaridad entre los principios masculinos y femeninos existe también dentro de cada hombre y cada mujer, así como fisiológicamente tanto el hombre como la mujer poseen hormonas del sexo opuesto, así también es el sentido psicológico, son bisexuales. Llevan en sí mismos el principio de recibir y de penetrar, de la materia y del espíritu. El hombre y la mujer solo logran la unión interior en la unión con su polaridad femenina o masculina. Esa polaridad es la base de toda creatividad. La polaridad masculina-femenina es también la base de la creatividad interpersonal. Ellos se evidencian biológicamente en el hecho de que la unión del esperma y el óvulo constituyen la base para el nacimiento de un niño, y la situación es la misma en el dominio puramente psíquico. En el amor entre hombre y mujer, cada uno vuelve a nacer. La desviación homosexual es un fracaso en el logro de esa unión polarizada, y por eso el homosexual sufre del dolor de la separatidad nunca resuelta. Fracasó que comparte, sin embargo, con la homosexualidad corriente que no puede amar. Idéntica polaridad entre el propicio masculino y el femenino. Existe en la naturaleza no solo como es notorio, en los animales y las plantas, sino en la polaridad de dos funciones fundamentales, la de recibir y la de penetrar, en la polaridad de la tierra y la lluvia, del río y el océano, de la noche y el día, de la oscuridad, de la materia y el espíritu. El gran poeta y músico musulmán Rumi expresó esta idea con las hermosas frases: nunca el amante busca sin ser buscado por su amada. Si la luz del amor ha penetrado en este corazón, sabe que también hay amor en aquel corazón. Cuando el amor a Dios agita tu corazón, también Dios tiene amor para ti. Sin la otra mano, ningún ruido del palmoteo sale de una mano. La sabiduría divina es el destino y su decreto nos hace amarnos el uno al otro. Por eso está ordenado que cada parte del mundo se ama con su consorte. El sabio dice: cielo es hombre y tierra mujer. Cuando la tierra no tiene calor, el cielo se la manda. Cuando pierde su frescor y su rocío, el cielo se lo devuelve. El cielo hace su ronda como un marido que trabaja por su mujer, y la tierra se ocupa del gobierno de su casa. Cuida de los nacimientos y amamanta lo que pare. Mira la tierra y el cielo, tienen inteligencia, pues hacen el trabajo de seres inteligentes. Si esos dos nos gustaran placer el uno del otro, ¿por qué habrían de andar juntos como novios? Si la tierra despuntaría las flores, echarían flores los árboles, que entonces produciría el calor y el agua del cielo. Así como Dios puso el deseo en el hombre y en la mujer para que el mundo fuera preservado por su unión, así en cada parte de la existencia del planteo el deseo de la otra parte. Día y noche son enemigos afuera, pero sirven ambos con un único fin. Cada uno ama al otro en aras de la perfección de su mutuo trabajo. Sin la noche, la naturaleza del hombre no recibiría ganancia alguna, y nada tendría entonces el día para gastar.